Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, un verdadero misterio que rodea a dos nombres que probablemente les suenen familiares, Kerem y Hande. Sí, amigos, vamos a desentrañar el secreto oscuro de Kerem y Hande. ¿Qué pasó realmente? Prepárense porque esto promete ser un viaje fascinante a través de rumores, especulaciones y, si tenemos suerte, quizás hasta algunas verdades ocultas. Antes de que nos sumerjamos de lleno en las profundidades de este misterio, quiero recordarles algo súper importante. Si son nuevos por aquí y les encanta el contenido sobre el mundo de las celebridades, los chismes jugosos, los análisis de relaciones y todo lo que tiene que ver con este fascinante universo, entonces este es su lugar. Asegúrense de darle a ese botón de suscribirse que ven por ahí y activen la campanita de notificaciones. Así nunca se perderán ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, empecemos. Kerem Bürsin y Hande Erçel. Dos nombres que cuando se juntan, generan una auténtica tormenta mediática. Para quienes no los conozcan, Kerem Bürsin es un actor turco de gran proyección internacional, conocido por su carisma y por roles que lo han catapultado a la fama, especialmente en la serie Sen Kalkam. Y Hande Erçel, bueno, Hande es simplemente una de las actrices más queridas y seguidas de Turquía, también protagonista de esa misma serie que, como veremos, se convirtió en mucho más que un simple proyecto profesional para ambos. Su química en pantalla era innegable y eso, queridos amigos, rara vez pasa desapercibido para el público. La chispa que encendió las alarmas de sus seguidores fue, por supuesto, su relación sentimental. Lo que comenzó como una especulación, un rumor del mes, terminó confirmándose ante los ojos de todos. Eran la pareja del momento, la pareja de ensueño, la que todos querían ver junta, tanto en la ficción como en la vida real. Sus seguidores estaban encantados y los medios de comunicación, por supuesto, se frotaron las manos. Cada fotografía juntos, cada gesto de cariño público, cada aparición en eventos, era analizada hasta el último detalle. Parecía que su amor era tan sólido como sus carreras. Pero como suele suceder en el efímero mundo del espectáculo, las cosas no siempre son tan sencillas como parecen. Las relaciones, incluso las más glamorosas, pueden tener sus altibajos, y la de Kerem y Hande no fue la excepción. Hubo un punto en el que la felicidad aparente comenzó a dar paso a las dudas. Las redes sociales, ese termómetro infalible de la opinión pública y a menudo, de la realidad de las parejas famosas, empezaron a llenarse de preguntas. ¿Están bien? ¿Siguen juntos? Las ausencias en eventos, los comentarios vagos en entrevistas, la falta de nuevas publicaciones conjuntas, todo se convirtió en señales de alerta para sus fans más observadores. Y entonces sucedió lo inevitable. La ruptura. Un término que lamentablemente se ha vuelto muy común en este tipo de historias. Pero, ¿qué hay detrás de esa palabra? ¿Fue una simple diferencia de opiniones? ¿Hubo terceros en discordia? ¿Presión mediática? El secreto oscuro al que nos referimos en el título no es algo que Kerem o Hande hayan confesado abiertamente en un comunicado dramático. Más bien, es la ausencia de una explicación clara y contundente lo que ha alimentado la especulación. Lo que sí sabemos, o al menos lo que se ha filtrado a través de diversos medios y portales de noticias del corazón, es que la relación se terminó. Y no fue de la noche a la mañana, según algunos reportes. Hubo rumores de tensiones, de incompatibilidad de estilos de vida, de agendas demasiado apretadas que dificultaban mantener la relación a flote. Se habló de que Kerem, con su espíritu más aventurero y viajero, buscaba cosas diferentes a las que Hande, más enfocada en su carrera y en la estabilidad, deseaba en ese momento. Pero vamos a profundizar un poco más en las teorías que han circulado. Una de las hipótesis más fuertes es la presión constante a la que estuvieron sometidos. Ser una pareja tan popular tiene sus desventajas. Cada paso que daban era vigilado, cada conversación era escuchada, y eso puede ser agotador para cualquier relación, por muy fuerte que sea. Imaginen tener que justificar cada salida, cada mensaje, cada silencio. Es como vivir en una jaula dorada. Otra teoría interesante se centra en la diferencia de personalidades. Se dice que Kerem es una persona más espontánea, a veces impulsiva, que disfruta de la vida al máximo y no le teme a tomar riesgos. Por otro lado, Hande, aunque también es una joven exitosa y segura de sí misma, parece tener un enfoque más planificado y, quizás,
más reservado en cuanto a su vida personal. Estas diferencias al principio pueden ser atractivas, pero a largo plazo pueden generar fricciones significativas. También se ha mencionado la influencia de sus carreras. Ambos son jóvenes, ambiciosos y están en la cima de su éxito. Mantener una relación a distancia o con horarios de filmación interminables es un desafío monumental. ¿Es posible que priorizaran sus proyectos profesionales por encima de su vida personal en algún momento? Es una pregunta válida y una realidad que muchas parejas en la industria del entretenimiento enfrentan. Y no podemos obviar el factor de la exposición en sí. Cuando una relación se vuelve tan pública, los seguidores y los medios esperan una cierta narrativa. Esperan ver una historia de amor perfecta y duradera. Cuando esa narrativa se rompe, la decepción puede ser grande y la presión para mantener las apariencias o para dar explicaciones puede ser abrumadora. Quizás el secreto oscuro no es un evento dramático, sino la simple incapacidad de mantener la ilusión pública mientras lidiaban con los desafíos internos de su relación. Además, es importante recordar que al final del día, Kerem y Yandé son personas. Tienen sus propias emociones, sus propias necesidades y sus propias luchas internas. Lo que nosotros vemos desde fuera es solo una pequeña parte de la realidad. Las redes sociales, las revistas, los programas de televisión, todos nos presentan una versión editada y, a menudo, idealizada de sus vidas. El verdadero motivo de su ruptura podría ser algo tan simple y humano como darse cuenta de que, a pesar de todo el cariño y la admiración mutua, simplemente no eran compatibles a largo plazo. Hemos visto cómo la especulación ha volado por los aires. Se han mencionado supuestas nuevas parejas, se han analizado cada me gusta en redes sociales como si fuera una pista de un crimen, se han buscado indicios en cada entrevista. Pero hasta la fecha no hay una confirmación oficial ni de Kerem ni de Yandé sobre un secreto oscuro o específico que haya llevado a su separación. Y esa falta de información es precisamente lo que alimenta la intriga. Sin embargo, hay que ser cautos. En el mundo del entretenimiento, a veces la mejor estrategia es el silencio. Y en este caso, el silencio de Kerem y Yandé ha sido ensordecedor para quienes esperábamos una explicación detallada. Podría ser que simplemente decidieron mantener su vida privada fuera del ojo público una vez que la relación terminó, y eso, en sí mismo, es una decisión totalmente válida. Tal vez el secreto oscuro es simplemente la decisión de protegerse mutuamente y a sus carreras de un escrutinio innecesario. Lo que sí podemos afirmar con cierta seguridad es que su relación, aunque haya terminado, dejó una huella imborrable en sus fans. La química que compartían en Senkalkam se trasladó a la vida real, y por un tiempo, nos hicieron creer en esa magia. Ver cómo una historia tan prometedora llega a su fin siempre es un poco agridulce, ¿verdad? Hemos pasado por muchas especulaciones, por muchas teorías. Hemos hablado de presión mediática, de diferencias de personalidad, de prioridades profesionales e incluso de la simple realidad de que a veces, dos personas maravillosas simplemente no funcionan juntas. Y es que en el fondo, detrás de los flashes y las alfombras rojas, Kerem y Yandé son personas reales lidiando con las complejidades de la vida y del amor. Y así llegamos al final de nuestro viaje por el misterio de Kerem y Yandé. Hemos explorado las diversas teorías y especulaciones que han rodeado su relación y su posterior ruptura, tratando de dilucidar qué pudo haber pasado realmente. Como hemos visto, no hay una respuesta única y definitiva, y quizás, esa es la verdadera naturaleza de los secretos oscuros en el mundo del espectáculo, son más producto de la ausencia de información que de la existencia de un hecho escandaloso. Hemos analizado la química innegable que compartían, la euforia de sus seguidores al verlos juntos, y el inevitable desmoronamiento de esa imagen de pareja perfecta ante la presión mediática y las diferencias inherentes a la vida real. No hay un gran secreto revelado, sino una suma de factores que probablemente contribuyeron a su separación. Es fundamental recordar que, más allá de la imagen pública, Kerem y Yandé son individuos con sus propias vidas y sus propias experiencias. Lo que nosotros percibimos es solo la punta del iceberg, y la verdadera historia, con todas sus matices y complejidades, solo la conocen ellos. Y ahora, queridos amigos, quiero saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que pasó realmente entre Kerem y Yandé? ¿Tienen alguna teoría que no hayamos mencionado? Me encantaría leer sus pensamientos en la sección de comentarios de abajo. Participen, déjenme sus reflexiones, sus dudas, todo es bienvenido. Antes de que se vayan, quiero agradecerles enormemente por acompañarme en este vídeo.
Espero que lo hayan encontrado intrigante, informativo y entretenido. Si disfrutaron de este contenido y quieren ver más vídeos como este, no se olviden de darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos especialmente. Y con aquellos que también son fans de Kerem y Ande o que disfrutan de las historias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.